Bueno, mis queridos hermanos, aquí estamos dándoles un saludo cordial y una cordial bienvenida también, dándole gracias a Dios por esta tarde, por un tiempo más de oración y de estudio de la palabra, que nos ayudes a afirmarnos en el conocimiento de Dios. Una buena tarde y un Dios le bendiga y un fuerte abrazo a todos mis hermanos que en esta hora están ahí eh, listos para recibir la palabra. Vamos a orar al Señor y a pedirle sabiduría, a pedirle entendimiento, a pedirle que sea Él guiando nuestros pasos, que podamos descansar en Él. Hay muchas cosas que a veces pues vienen a nuestro corazón, cargas y todo, pero la palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a orar al Señor por esa libertad que solamente en Él podemos experimentar. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos la honra, la gloria, la alabanza, la adoración, la exaltación, Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Y te damos gracias, Dios de los cielos, por ser bueno y por estar con nosotros, Señor, porque tú siempre suplirás la necesidad de tu pueblo, Padre. Nunca el que ha creído en ti será avergonzado, Señor. Y yo sé, Dios mío, que tú eres fiel, yo sé que tú eres poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que te pedimos o entendemos, Señor, porque hay un poder glorioso que se mueve, Dios mío, en nuestras vidas, Señor. Es el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, oh Dios de los cielos, a entender, Señor bendito, de los tiempos y las sazones, Dios mío, que tú has colocado en tu sola voluntad. Y que podamos entender, bendito Dios de los cielos, que solamente tú eres Dios, que solamente tú eres santo, que solamente en ti reposará nuestra alma. Ayúdanos, Señor, a perseverar, danos la capacidad, Señor, de entender tu palabra, danos la capacidad de humillarnos delante de ti, danos la capacidad, Señor, de reconocer, Señor, bendito Dios, tu grandeza, tu santidad, pero sobre todo reconocer tu obra, Señor, esa obra maravillosa que tú hiciste en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos libres. Por eso renunciamos a toda forma de esclavitud. Renunciamos, Dios mío, Señor, a toda forma, Dios mío, de opresión, Señor. Y te pedimos en el nombre glorioso de Cristo que nos ayudes. Que nos bendiga Dios, que haga de nosotros, Señor, instrumento, Dios, para la gloria de tu nombre. Que podamos entender, Dios mío, tu grandeza, podamos comprender tu santidad, que podamos comprender tu misericordia, Padre. Que día a día, Dios mío, podamos acercarnos a ti con un corazón limpio de mala conciencia, Dios, con los cuerpos lavados, Señor, con el agua de tu palabra, Señor, con la pureza, Dios mío, que solamente nos da tu palabra. Que nuestras mentes, Dios mío, puedan ser renovadas, Padre, que ya no pensemos más como el resto de los hombres, que podamos pensar, Señor, con tu palabra, Señor. Tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos, ha dicho el Señor de los ejércitos. Aleluya. Y nosotros creemos, Dios mío, que tenemos que asimilar tu palabra, tenemos que asimilar tu bondad, tenemos, Dios mío, que deleitarnos en ti y tenemos que proclamar tu palabra, Señor, por encima de las dificultades, de los problemas, por encima de todo, Dios mío, Señor, tú compruebas, Padre maravilloso, y pruebas los corazones en los momentos difíciles, Dios mío. Por eso, Padre Dios, te pedimos, Dios mío, que aceptes, Dios mío, nuestra oración, que acepte nuestra petición, nuestro clamor, Señor, que levantamos diariamente delante de ti, y nos suministres un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, alumbrando los ojos del entendimiento para poder comprender, Señor, cuál es la esperanza a la cual tú, Señor, nos has llamado, y cuáles son la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros, Señor, los que esperamos en Cristo Jesús. Esperamos, Dios mío, Señor, tu palabra, esperamos tu bendición, esperamos, Dios mío, tu manifestación gloriosa. Creemos, Dios mío, que tú eres fiel. Creemos, Dios mío, que tú harás las cosas, Señor, conforme a tu propósito y no conforme, Dios mío, a nuestra necedad, Señor. Oh Padre Celestial, ponemos delante de ti tu sierva, Dios mío, Señor, que se encuentran delicadas de salud en diferentes momentos, en diferentes circunstancias y en diferentes lugares, Señor. Oramos, Dios mío, bendito Dios de los cielos, por la hermana Fabiola, Señor, pedirte para ella bendición, pedirte restauración, Señor, que no te olvide, Dios mío, nuestro clamor.
Señor, que escuche nuestra oración, Señor. Que Dios mío, Señor, nos ayude, Dios mío. Bendito Dios, a disponer de nuestra alma para entregarnos de corazón sincero a ti, intercediendo, Señor, por aquellos, Dios mío, necesitados, que podamos decir, Señor, tú eres fiel y tu amor, Señor, y tu misericordia es para siempre. Yolanda, Dios mío, también la colocamos delante de ti, Señor, con sus necesidades, sus luchas, Dios mío, bendito Dios de los cielos, también colocamos a Nora Bello, colocamos, Dios mío, Señor, bendito Dios, Alexander, Dios mío, Señor, y su familia, Padre, y te pedimos, Dios mío, que seas tú restaurando, seas tú trayendo bendición, sanidad, libertad, Señor, a cada corazón, Señor, y que seas tú, Dios mío, manifestando tu poder y tu gracia en cada una de nuestras vidas, Padre, y que podamos, Dios mío, deleitarnos en ti. Aquí estamos, Dios mío, Señor, para aprender de ti. Yo te ruego, Señor, un espíritu de sabiduría para transmitir tu palabra. Yo no quiero hablar palabra de hombres, quiero hablar palabra, Dios mío, que salga de tu corazón, Señor. Bendito Dios, que seas tú, Señor, guiando nuestros pasos, que seas tú, Dios mío, guiando nuestra vida, que seas tú, Dios mío, guiando, Dios mío, nuestros corazones, Señor, y que podamos, Dios mío, regocijarnos, Señor, en ti, oh Dios, en saber, Señor, que estamos en tus manos, Dios mío, que dependemos de ti totalmente, Señor, y que únicamente en tu presencia, Señor, hay plenitud de vida, mi Rey eterno. Te adoramos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, y alabamos, Señor, tu santo y poderoso nombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos toda gloria y toda honra y toda alabanza y toda adoración. Que sea, Señor, tu nombre glorificado, que sea, Dios mío, tu nombre exaltado, y que sea tu pueblo bendecido con esta palabra, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, gracias, Padre Dios, gracias, precioso Espíritu de Dios, y gracias, Dios mío, por tu fidelidad, por tu misericordia y por tu amor, Señor. Dios poderoso, muchas gracias. Muchas gracias, Dios de los cielos. Ayúdanos, Señor. Bendito Dios, a sobrellevarnos uno las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, Señor. Oramos y pedimos, Dios mío, por todos estos hermanos necesitados, que seas tú proveyendo una salida a cada necesidad, seas tú trayendo bendición, trayendo provisión, trayendo misericordia, pero sobre todo, Dios mío, Señor, colmándonos, Dios mío, con esa paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, mi Rey eterno. En Cristo Jesús, Señor nuestro, damos gracias y bendecimos tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos queridos, Dios les bendiga a todos los que no han saludado y los que ya saludé, vuelvo y los saludo. Le damos una cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes y pues vamos a proceder a continuar con la enseñanza. Estamos dándole un vistazo panorámico a lo que son las dispensaciones, las diferentes formas como opera Dios en cada ocasión, con cada grupo de personas que se desarrollan en diferentes tiempos y que Él le da promesas, le da bendiciones y también le da pactos, leyes y cosas, hermano, todo lo que compete a la salvación para que Él las administre, para que Él se responsabilice tanto desde el Edén hasta esta parte. Y estamos viendo, hermanos, ya esta sexta dispensación. La primera es la inocencia, la segunda es la conciencia, la tercera es el gobierno humano. Dentro del gobierno humano Dios establece otra, aunque el gobierno humano sigue prevaleciendo. Establece la promesa, que es la que le da Abraham. La quinta entonces es la regulación de ese pueblo que Dios creó para sacar de ahí la simiente porque se había apartado de Dios. Entonces ahora Dios quiere continuar su plan. ¿Por qué hace Dios todas estas cosas? Porque Él tiene un propósito eterno, porque Él tiene un propósito que nadie va a frustrar, ni el diablo ni nadie, ningún ser humano puede frustrar los propósitos de Dios. Por eso para este tiempo, levántese el que se levante, hermano, Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros cuando nosotros decidamos estar delante de su presencia con todo, con gratitud y con todo el amor y con todo lo que pide que nosotros estemos. Bueno, hablamos de la gracia, ¿no? Entonces de la ley pasamos a la gracia
y estuvimos hablando de la culpabilidad del hombre. Dijimos que la gracia, la salvación es una revelación, que es una revelación del Espíritu y que es la promesa del Espíritu. Ya lo hablamos esta mañana. Lo que nos queda ahora aquí es un poco extenso, yo lo quiero resumir, por lo tanto no voy a repetir mucho lo de esta mañana. Ahora Pablo, nos falta hablar de la revelación, no sé si lo alcance a hacer ahora o lo haremos mañana con la ayuda de Dios. Si no hay preguntas, lo haremos mañana, y si no el martes con la ayuda del Señor, si nos presta la vida. Entonces ahora Pablo nos va a enseñar de la salvación que es por la fe, que la ley fue dada al pueblo para manifestar la justicia de Dios, que Dios es un Dios de justicia, que con Dios no se juega, que nadie puede ignorar a Dios, que Él es el creador, Él dio órdenes, Él dio leyes, dio mandamientos, y que el hombre tiene que cumplir, que el ignorarlos o el rechazarlos o el irnos lejos para no escuchar la palabra o el cerrar nuestros oídos para no oír, no nos va a librar del juicio, porque de todas formas Él es santo, Él es un Dios santo que no se comunica con el pecado, y Él es un Dios que tiene todas las cosas divinamente prediseñadas. Ya lo que es anteriormente ya fue, pero sigue siendo ahora, dice en el libro de Eclesiastés, y Él restaura todas las cosas de tal manera que nosotros vamos a tratar de entender esto. Ahora Pablo nos va a enseñar de la salvación por fe, y nos dice que la fe, estuvimos hablando, yo les pedí el favor de que leyeran el capítulo 2, 1, 2 y 3 de Romanos. El capítulo 1 escudriñamos esta mañana buena parte, pero era necesario volverlo a leer el capítulo 2 y leer el capítulo 3 para que podamos comprender la salvación. No podemos hacerlo aquí ahora en este tiempo porque entonces no avanzamos. Y cada que uno coge un verso de la Biblia, pues hay mucho que explicar acerca de eso, no se puede pasar por alto. Entonces Pablo va a enseñarnos, y dijimos que es una dispensación es una mayordomía, es una administración, se llama oikonomía, que quiere decir mayordomo, oikos, casa, y es el administrador o las leyes que regulan una casa. Entonces, lo que Dios nos da es una dispensación, son las leyes que van a regular su pueblo, la casa de Dios, que es la iglesia, la columna y baluarte de la verdad. Bueno, ahora vamos a leer recordando esto, recordando que sin revelación no hay salvación, sin revelación no hay gracia y sin revelación no hay vida espiritual, porque la revelación proviene del Espíritu, de tal manera que el conocimiento de la palabra sin Espíritu, yo le dije que puede ser un teólogo, que puede hacer lo que fuera, si no tiene el Espíritu de Dios, él no va a poder comprender correctamente lo que dice la palabra. En Romanos 2.14 creo que dice la Biblia de esta forma. Vamos a mirar por aquí. En Romanos 2.14 dice que las cosas del Espíritu son locura a los que se pierden, pero para nosotros no es locura, es salvación. En la carta de los Romanos dice que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu porque para él son locura, porque hay que entenderlas espiritualmente, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Entonces, basado en eso, vamos a continuar y vamos a mirar cómo se realiza esta salvación. Perdón, parece que hay que refrescar un poquito aquí el parlante. Bueno, seguimos. Que todo lo que se ha escrito de la doctrina cristiana, de todo lo que se ha escrito de la salvación, hay que entenderlo espiritualmente. Entonces se necesita nacer de nuevo. ¿Cómo se da esto, hermano? Ya esta mañana le dijimos, lo único que le voy a repetir, la fe viene por el oír, oímos la palabra entra a nuestro corazón, echa raíces allí cuando se cree y empieza a crecer. Y nosotros tenemos que alimentarla, tenemos que cuidarla, tenemos que cercarla, para que no ninguna plaga, ningún virus, ninguna cosa de esas, no hablo de virus de este que anda aquí, sino ninguna cosa espiritual venga a dañar
a trastornar lo que ya nosotros hemos creído y que tenemos que crecer. ¿Cómo vamos a crecer? Deseando la palabra de Dios como el alimento para nuestro espíritu, que va a hacer que el hombre espiritual crezca y se fortalezca dentro de nosotros. Entonces, ese es, después le voy a explicar esto más detenidamente, porque ahora quiero centrarme en lo que es la salvación. Entonces, usted cuando fue leyendo el capítulo 2, si lo leyó, pudo entender que Dios ahí dice que los que no solamente hacen las cosas perversas que habla el capítulo 1, sino que se complacen con ellas, saben que Dios va a castigar por esto, pero más sin embargo las hacen. ¿Por qué? Porque su conciencia, que tiene que darle testimonio de no hacer lo malo, entonces es débil y se inclina más hacia lo malo que hacia lo bueno. Bueno, seguimos. Y de ahí entonces aquí en esto vamos a decir que a Pablo se le da la administración de esta gracia. Vamos a leer un poquito en Efesios capítulo 3, versículo 1 al 10. Yo quiero leer esto como una parte adicional para que usted sepa por qué necesitamos revelación de Dios. Vamos a buscar aquí Efesios capítulo 3, versículo 1. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si es en verdad habéis oído de la dispensación, mire que dice dispensación, o sea, de la oikonomía, de la mayordomía, de la administración que Dios me ha dado, de la administración de la gracia de Dios. Entonces la gracia de Dios contiene unas cosas, unos elementos que Dios se los revela a Pablo por el Espíritu, y Pablo nos los va a trasladar a nosotros para que nosotros obtengamos esa revelación. Entonces, ¿cómo opera la revelación, hermano? La revelación ya está dada en las Escrituras, solamente necesitamos es comprenderlas. Para eso puso Dios ministros, para que nos las expliquen, nos las hagan comprender, y cuando nosotros las comprendemos, pues nosotros tomamos la decisión, si las aceptamos en nuestro corazón, habiéndolas entendido con la mente, si obedecemos, si nos sometemos a ella, o seguimos así, con mucho conocimiento, pero sin obediencia. Entonces dice: en vista de lo cual, perdón, si en verdad habéis oído, verso 2, de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue dada a conocer el misterio. Entonces una revelación es el conocimiento de un misterio, de un secreto, de algo que Dios no quiso revelar en otras generaciones porque no correspondía a esas épocas, ni a esos pueblos, ni a esos tiempos. Y dice: como antes lo escribí, os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyéndolo, o sea, los dos capítulos anteriores, podéis comprender mi discernimiento, o sea, mi entendimiento de la revelación o del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos. Recuerda esa palabra, santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. No tiene revelación, hermano, perdóneme, esa revelación de hoy en día, que uno dice que yo tengo una revelación nueva. No hay revelaciones nuevas, ya están aquí a sus santos, apóstoles y espíritus. Santos, ¿por qué? Porque ellos hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Hay otros, los de hoy en día, la mayoría hablan inspirados por su propio corazón, por su propia convicción, por su propio proceder, según el enfoque que ellos tengan del Evangelio, lo que ellos quieran adquirir. Hay unos que quieren fama, otros dinero, otros quieren competir. Entonces eso no es, ahí no está el Espíritu de Dios. Entonces, si no está el Espíritu de Dios en esa forma de revelación, entonces la revelación no es pura, no es genuina, no es, aunque digan verdades espirituales, ni ellos mismos muchas veces las aceptan. Por eso oímos hablando mucha gente de amor, de unidad, oímos hablando de perseverancia, de soportarnos unos a los otros, de amarnos, de perdonarnos, pero a la práctica no se hace. Entonces eso no es, ese no es el espíritu del Evangelio, el Espíritu de Dios. Esa no es la vida del Evangelio, porque el Espíritu es el que le da vida al creyente, una vida nueva. Y entonces dice,
que le dio a conocer en otras épocas a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, verso 6, a saber, que los gentiles, estoy leyendo la versión de las Américas, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Mira, que hay una revelación que usted tiene que saber, que los gentiles, nosotros, los que estamos hablando esta mañana, que había un pueblo que fue sacado de entre aquellos que vienen, que se dividieron en naciones y gobiernan para ellos mismos y se enseñaron de las gentes, de ahí nos sacó Dios. Y entonces nos unió a ese pueblo que él escogió en Abraham, únicamente por la fe en Cristo. Los de allá que creyeron a Cristo son iglesia, y los de acá que creemos también somos iglesia. La iglesia está compuesta, ¿por qué? Por todo aquel, no importa la nacionalidad que tenga, que cree en Cristo Jesús, el que es lavado con su sangre, el que tiene el Espíritu y el que ha recibido la verdad. Dice, vuelvo y le repito porque es muy importante, porque ustedes van a entender aquí que las promesas del Antiguo Testamento que se le dieron a Abraham y a su descendencia también le asisten, le competen a usted, porque usted y los judíos, nosotros los gentiles y los judíos, formamos un solo cuerpo en Cristo Jesús y somos partícipes de las mismas promesas. Si Dios le dijo al pueblo de Israel, no temas que yo estoy contigo, tómenlo para usted también, aunque usted y yo no seamos israelitas. ¿Ve? Si el Señor dijo, yo te bendeciré y te multiplicaré grandemente, créalo, aunque usted no sea judío, aunque esa promesa esté en el Antiguo Testamento, nosotros somos copartícipes con ellos de las mismas promesas que Dios le dio para la descendencia de Abraham. Y dice, versículo 7, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia. Entonces la gracia es un don, es un regalo. La gracia de Dios que me ha concedido según la eficacia de su poder. La gracia de Dios contiene poder eficaz para hacernos ministros del Evangelio. Para ser ministro del Evangelio está bien, hay que ser instruido, hay que ir a estudiar a una universidad teológica, a un instituto bíblico, hacer cursos y todo eso, porque debe ser preparado, debe ser conocer todas las cosas que nos enseña. Dios estableció 5 ministerios, entre los cuales hay maestros, solamente que todos ellos funcionan bajo la unción del Espíritu. Y si alguien que no tiene el Espíritu te enseña la palabra, mi hermano, tampoco va a haber eficacia de esa enseñanza, porque el Espíritu opera tanto en el que habla como opera en el que oye, porque el Espíritu es el que hace que la palabra penetre en nosotros. Por eso es tan delicado esta cuestión de predicar la palabra, y hay que apartarse para Dios, para estudiar, para escudriñar la palabra. Bueno, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Nadie puede conocer toda la riqueza del mundo en este tiempo. Con esta mente finita, nadie puede comprender todas las maravillas de Cristo, todo lo que Dios nos ha concedido, todo lo que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, usted sabe de la salvación, sabe que ya está lavado con la sangre, sabe que el Señor viene, y sabe. Pero mire que usted no es consciente, bueno, usted no. Muchos cristianos no son conscientes que tenemos que dar la cuenta a Dios de lo que hemos recibido. Mire que Dios da las cosas es con un propósito, y la gente toma lo que Dios le da y no lo sabe administrar. Entonces hay gente que tiene revelación, hay gente que tiene ministerios, hay gente que tiene dones, hay gente que tiene dinero, que Dios le ha dado dinero con propósitos, ¿ve? Pero tampoco sabe utilizarlo, lo malgasta, no sabe, bueno, en fin, todo tenemos que darle cuenta a Dios. Ese no es el punto ahora. Y dice que enseñar, anunciar a los gentiles, a nosotros, porque los judíos pues tenían mucha religión, mucho conocimiento, pero tampoco tenían conocimiento de la gracia, porque esto estaba escondido, es un misterio. Y dice de las inescrutables riquezas de Cristo, y sacar a luz, o sea, sacar al conocimiento, a la enseñanza,
Acuérdese que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Entonces esas revelaciones las va a sacar a través de la enseñanza para que la gente sepa cuál es la dispensación, cuál es la administración de ese secreto, de ese misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. ¿Dónde están los misterios en el tiempo pasado? Estaban ocultos en Dios, estaban dentro de Dios. Nadie los conoció, ni ojo vio, ni oído oyó, ni subió a corazón de hombre las cosas que Dios ha preparado para nosotros en este último tiempo. Nadie lo supo. Daniel tuvo revelación del tiempo final, parte, pero dijo, no más hasta aquí. Y luego viene Juan, y Juan sí recibe el resto y nos lo transmite. Y entonces los santos apóstoles y profetas, Juan nos explica lo que quiso decir Daniel, y nos da el Espíritu Santo en esta dispensación, nos enseña y nos hace entender todas esas maravillas. Bueno, ¿para qué es eso? A fin de que la infinita sabiduría de Dios, o la RB dice la supereminente sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Y esto ya es, hermano, esto ya es a otro nivel. Mire, esto ya es otro nivel de revelación, esto es otro nivel que allá los principados y las potestades tienen que saber. ¿De qué tienen que saber qué? Ese misterio que se reveló. Pero eso también lo dejamos para después, porque nos quedamos allí y no avanzamos con lo que yo quiero exponer. Bueno, entonces Pablo dice en el versículo 10, se lo voy a leer, este último, de anunciar a los principados y potestades en lugares celestiales, de la versión latinoamericana, dice así: en adelante los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir, mirando a la iglesia, los más diversos aspectos de la sabiduría de Dios. Este es mucho verso, hermano. De aquí en adelante, ahora en la gracia, los poderes y autoridades del mundo espiritual de arriba, podrán descubrir, mirando a la iglesia, los más diversos aspectos de la sabiduría de Dios. Entonces, allí esos principados van a ver que un hombre que estuvo cautivo por el pecado, por el diablo, que estuvo lleno de cosas aquí, ahora lo ven caminando en una dimensión, como Pablo, por ejemplo, dice esto. Ver a un Pablo, el mundo espiritual lo vio, el mundo natural lo vio, cómo perseguía a la iglesia y cómo un día tiene un encuentro con el Señor, y de ahí se convierte en el gran apóstol Pablo, que anuncia y gana y planta iglesias, y que se tiene que enfrentar con todos los poderes demoníacos, pero que él sabe el poder de Dios y nunca fue derrotado por un demonio. Eso es importante saberlo. Bueno, avancemos pues un poquito más. Ahora Pablo nos dice que el hombre no puede ser salvo por las obras de la ley, porque la ley, ya dijimos, que únicamente tenía el propósito de conducirnos a Dios. Si leyó el capítulo 2 y 3 de Romanos, entonces entonces usted sabe que ni los judíos, ni por ser maestro de niños, ni por la ley de la comparación, que bueno, yo soy pecador pero no tanto como aquel, ni por el moralista que dice qué pecado, pero él hace lo mismo. Qué pecado, dice la gente. Pero él hace lo mismo. Entonces eso no lo salva, a uno no lo salva conocer qué es pecado y que los otros están en pecado. Lo que nos salva es quien quita nuestro pecado, aunque nosotros no estemos haciendo nada estruendoso ni dañino. Sí tenemos una naturaleza pecaminosa que le heredamos de nuestros primeros padres, de toda la generación de los hombres. Ahí viene eso. Entonces, vamos a leer aquí en Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Vamos a leer para que tengamos un poquito más de entendimiento, que le voy a explicar las revelaciones de la gracia. Dice: ahora bien, la condenación que viene por medio de la ley. Le estoy leyendo la Biblia latinoamericana, que es un poco más extensa en la terminología, más comprensible. Ahora bien, esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo Jesús.
Todos estamos condenados. ¿Por qué? Si leyó el capítulo 3, dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces ahora viene la Biblia y nos dice, ahora bien, esta condenación ya no existe para los que estamos en Cristo Jesús, los que vivimos en Cristo Jesús. Dice, verso 2, en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida. Entonces acuérdese que hablamos del Espíritu, que sin Espíritu no hay vida. Ese Espíritu crea en nosotros una ley, una ley de salvación, una ley que mientras el Espíritu esté en nosotros y nosotros estemos en Cristo, el Espíritu va a conservar nuestra vida, el Espíritu nos va a dar la vida. Si usted falla, si yo fallo, el mismo Espíritu se va a encargar de llevarme a Cristo, de redarguirme para que yo me arrepienta. Esta mañana hablamos de ese verso. Estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si habéis pecado, un abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo. ¿Y por qué el Espíritu? Porque el Espíritu va a tomarlo de Cristo y nos lo va a enseñar. Cuando nosotros hacemos algo malo, Él toma la palabra, la trae a nuestro corazón, inmediatamente nosotros sabemos que procedimos mal, y entonces vamos delante de Cristo para que perdone nuestro pecado, para que borre nuestra rebelión, para que nos ayude en nuestra debilidad, para todas esas cosas. Y luego dice, en Cristo Jesús la ley del Espíritu de vida te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En la ley tiene, la ley del pecado, la paga del pecado es muerte. Esa es una ley que Dios dio cuando puso al hombre, cuando creó a Adán y Eva. Si comes de este árbol, si desobedeces, te mueres. Entonces eso es una ley espiritual, que el pecado la toma y la ejecuta para que el hombre muera. Cuando dice muera, quede separado eternamente de Dios, condenación. No solamente la muerte física, aunque la incluye también. Y dice, esto no lo podía hacer la ley. Mire, la ley del Espíritu de vida me libra del pecado y de la muerte, pero librarme del pecado y de la muerte no lo podía hacer la ley, por cuanto la carne era débil y no le respondía. Entonces esta carne responde siempre y cuando sea fuerte para resistir el pecado. Y la única forma de fortalecer esta carne para que resista al pecado es siendo libre de la esclavitud del pecado, es siendo rescatado del pecado por el sacrificio de Cristo, es siendo una nueva criatura, habiendo recibido la vida del Espíritu. No sé si me está comprendiendo. Esto, librarnos del pecado y de la muerte, no lo podía hacer la ley. La ley únicamente daba mandamientos, pero el hombre no los podía cumplir. ¿Por qué no los podía cumplir? Porque su carne, la debilidad que él tenía por las cosas del mundo, por lo natural, por sus sentidos, por sus emociones, por la vida sensual, la vida sensorial de él, le impedía someterse a Dios. Por eso todo cristiano que no camina en obediencia a Dios, entonces lo vence la carne y le llamamos carnal, porque no puede hacer las cosas del Espíritu sino lo que la carne le dice. No puede, ¿por qué? Porque es débil. Para poder resistir el pecado hay que tener una fuerza, y esa fuerza no está en nosotros. Esa fuerza está en el Espíritu de Dios que habita dentro de nosotros y que nos enseña. El Espíritu es fuerte, el Espíritu Santo, pero nosotros somos débiles. Entonces nosotros tenemos que depender del Espíritu Santo para poder tener la fuerza para resistir el pecado. Y dice, así que en adelante, esto no lo podía hacer la ley, por cuanto era débil. La ley era por cuanto la carne era débil y no respondía a esa ley. Dios quiso entonces que su propio Hijo llevara esa carne pecadora. O sea, Dios quiso, la única forma de solucionarlo es que Cristo venga en semejanza nuestra, de carne y hueso, a vivir aquí como un hombre, a sentir como nosotros, a tener hambre y fatiga como nosotros, a tener tentaciones como nosotros, y como Él no cometió pecado y Él estaba lleno del Espíritu Santo, entonces Él podía hacer a un lado todas las cosas.
Entonces, esa revelación, eso es revelación, porque todo el mundo sabe que Cristo murió en la cruz, pero no sabe los beneficios. Y vamos a seguir adelante. Entonces, Dios quiso entonces que su propio Hijo llevara esa carne pecadora y lo envió para enfrentar al pecado. Y condenó el pecado en la carne de Cristo, en esa carne. Así que en adelante, la perfección que buscaba la ley había de realizarse en los que no andamos por los caminos de la carne, sino por los del Espíritu. Entonces, el religioso, en este caso comparémoslo con el judío, él no puede ser perfeccionado, porque la perfección viene por el Espíritu. No viene por conocer la palabra, no viene por obedecer el mandamiento. La perfección viene porque el Espíritu nos enseña, nos guía y Él nos fortalece para poder resistir la tentación, poder vencer. No dice que en una lucha que usted tiene, en una batalla, usted no puede salir herido. Sí, pero no fue vencido. Fue herido, pero salió vencedor. Aunque tenga debilidades, aunque haya cometido pequeñas cosas allí que lo desubican por un momento, usted y yo somos más que vencedores. Por eso necesitamos de la presencia del Espíritu Santo y necesitamos llenarnos de Él y necesitamos fortalecernos en todo el poder de su fuerza. Estoy hablando con cristianos que tienen esta experiencia, que viven, algunos viven, son más espirituales que otros, esos tienen menos problemas con el pecado. Tendremos problemas de otra forma, económicos, tenemos problemas de laborales, lo que sea, pero eso son formas como el diablo trata de ablandarnos, trata de quitarnos la concentración de lo que es la meta del supremo llamamiento, que tenemos que correr una carrera con los ojos puestos en Jesucristo. Entonces Él quiere hacernos quitar los ojos de Cristo y que los pongamos en las cosas naturales que llaman las de la carne, y cuando los ponemos en las cosas de la carne nos vamos debilitando y entonces, si no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, que andan conforme al Espíritu, entonces sí hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que no viven conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Si usted da la vuelta a la moneda, ese es el resultado. Entonces la salvación depende de la vida del Espíritu. Ni hablar de eso. Con esto resumimos que es imposible obtener la salvación sin entender la gracia del Señor. Ahora, vamos a tratar de entender la gracia del Señor. Yo quiero un verso, leerle un verso. Usted lo va a marcar en su Biblia porque es muy importante. Juan 6:63 dice, dice las palabras, dice las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces las palabras del Señor es espíritu, la palabra es espiritual, es un lenguaje espiritual, es una forma de vida espiritual. Vivir conforme a la palabra es estar viviendo una vida espiritual, aunque usted no sienta cosquilleos ni que se le paran los pelos ni nada de eso, usted está viviendo a la manera de Dios, donde Dios es espíritu, y entonces los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Entonces ahí depende toda la vida espiritual. Usted no puede llegar al Señor a leer la Biblia lleno de ira, lleno de contienda, no puede ir a orar a orar para que Dios consuma en fuego a otro, no puede ir a cantar, hermano, cuando está todo lleno de ira, porque entonces no está caminando en esa dimensión espiritual. Entonces es necesario. A ver, vamos a leer ese verso nuevamente en Juan 6:63. Vamos a leer de una vez el 65 para que nosotros comprendamos todo lo que la Biblia dice. Bueno, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Mire, está hablando con sus discípulos, porque después de esto sus discípulos se apartaron, no los 12, otros discípulos, una multitud, y ya no querían andar con él. Cuando dijeron, dura es la palabra, qué palabra tan dura, quién la podrá resistir, quién la podrá sobrellevar, quién podrá obedecerla. Entonces
Aquí dice el versículo 65 y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Entonces, ¿cómo nos concedió el Padre llegar a Cristo? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios hace que usted y yo, al escuchar la palabra, creamos, que esa palabra nos impacte. Él conoce el corazón de cada uno y Él nos concede esta gracia de poder creer, de poder entender lo que nos están diciendo. No es fácil entender la Biblia. Solamente la Biblia no se entiende sino por la fe. Cuando una persona trata de coger la Biblia y a decir, no, que esto aquí, que esto allá, que esto no sea, y tratar de traducirla y de llevarla al lenguaje humano, fracasa, no la puede entender. La Biblia es un lenguaje espiritual. Dios es espíritu y el lenguaje de Dios es un lenguaje espiritual. Y nosotros, para poder entender ese lenguaje espiritual, tenemos que hablar igualmente palabras espirituales. O sea, conceptos espirituales y todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Bueno, vamos a seguir. Vamos a mirar cómo entonces se revela la salvación. Y dijimos que hay que debemos tener, desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Pero mire, la palabra se planta en el corazón, hablamos esta mañana, ¿cierto que sí? Como una semilla o simiente de Dios, la semilla santa. El apóstol Pedro nos la aclara y dice en el capítulo 1, verso 23 de la siguiente manera: siendo renacidos, o sea que ya estábamos nacidos, pero nos vuelven a hacer nacer. Nacimos biológicamente, naturalmente, pero no hemos nacido espiritualmente, porque nacimos de papá y mamá, pero nacimos con una naturaleza caída, pecadora, y nuestro espíritu está separado de Dios, o sea, muerto, muerte, separación. Y entonces dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible. ¿Se acuerda que dijimos que pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, y que en tu simiente serán benditas todas las naciones? Pues esa simiente es la palabra. La palabra es Cristo. Cristo es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Y dice aquí, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si la palabra de Dios entra en cada uno de nosotros y hace parte de nuestra vida, ya se convierte en una parte nuestra, entonces la palabra va a vivir y va a permanecer para siempre. Y si vive para siempre y esa palabra es la que le da la vida a usted, quiere decir que usted ya tiene vida eterna. Que aunque se tenga que ir a descansar al cementerio, usted tiene vida eterna porque va a resucitar. Bueno, ahora, después dijimos que el Espíritu Santo entró a nuestro corazón para guiarnos a toda verdad, para cumplir el propósito para el cual Él había venido al mundo, que es la promesa del Padre para manifestar su amor. Y dice en Romanos 5:8, en esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A acto seguido, el Espíritu Santo nos va a enseñar todo lo de Cristo, porque cuando Él venga, Él va a enseñar, va a tomar de lo mío y se lo va a hacer saber. ¿Qué es lo que tenemos que aprender de Cristo? Primero su palabra, lo que Él dice. Esa palabra nos va a dar propósitos, nos va a dar poder y nos va a dar responsabilidades. Entonces no solamente es creer en la palabra, es saber qué es la palabra, para qué fue dada la palabra. La palabra no se fue dada para que yo sea un religioso. La palabra no fue dada para que yo sea una hermanita de la caridad. No, la palabra fue dada para cumplir un propósito en mi vida, para que yo me responsabilice de la vida espiritual que Dios me entrega a través del sacrificio de Cristo. Bueno, entonces tenemos que anhelar las cosas de Dios. Como niños recién nacidos debemos anhelar la palabra
no adulterada, por la cual podemos crecer para la salvación. Y por la palabra, esa palabra cuando la anhelamos y la conocemos más y la creemos, entonces nos empieza a dar una cantidad de revelación. Pero yo le digo que sin revelación no se puede ejecutar, el Espíritu Santo no puede hacer su obra en nosotros, porque el Espíritu Santo es revelación. El Espíritu Santo vino para nosotros, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que nosotros entendamos lo que Dios nos ha concedido. Y esto lo que nos concedió Dios fue su salvación. Ahora vamos a tratar de entenderlo. Número 1, vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 21 al... Vamos a ir por partes. Vamos a ir 21 al 23. Vamos a ubicarnos en Romanos, donde dije yo que leyera. Capítulo 3. Vamos a ir al versículo 21. Aquí está. Ahora dice, vamos a leer desde el verso 20. Porque por las obras de la ley, las obras que Dios mandaba hacer en la ley, pero que no le aprovechó al pueblo de Israel, porque no obedecieron la ley, hacían las obras, pero no obedecían. Decían, por ejemplo, el Señor, si comete este pecado, entonces yo le voy a dar oportunidad para que usted presente una ofrenda por el pecado, se sacrifique su ofrenda, dando a entender que ahí estaba Dios cobrando el precio por ese pecado, porque la paga del pecado es muerte. En este caso se mataba un animalito en sustituto del pecador, porque Dios estaba llevando el pueblo a otra dimensión, a una dispensación diferente. Pero el israelita no entendió eso. Entonces dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque aunque el animalito era inocente del pecado y no sabía ni por qué lo mataban, él no tenía razonamiento, él no tenía espíritu, él no tenía santidad. El hecho de no tener pecado no quiere decir que haya santidad. No, la santidad es por la obediencia que nosotros, por la consagración de nuestras vidas al Señor a través de la obediencia a su palabra por el Espíritu, no por religión, ni por capricho, ni por competencia, ni por miedo a irse al infierno. No, yo obedezco al Señor porque estoy convencido por medio del Espíritu Santo, que produce la fe en mí de que lo que Dios dice es cierto, y yo no quiero desagradar a Dios, yo quiero obedecer a Dios, porque Él por amor me salvó, y yo al ver ese amor tan grande y al haberlo recibido en mi corazón, ese amor ahora está fluyendo en mí, y con ese mismo amor yo puedo reconocer a Dios como mi Señor y lo amo por eso. Por eso no quiero ofenderlo. Es un poquitico como difícil de entenderlo, porque normalmente nosotros siempre somos como raros, como más tirando a la dureza de corazón, a querer comparar el amor de Dios por el amor humano, pero no es así. Ahora dice aquí, pero ahora, aparte de la ley, que ya no, aparte de la ley, esas obras no sirvieron. Sacrificar animalitos, eso no sirvió para quitarle el pecado a nadie, únicamente hacía que era un mecanismo que Dios usó para que el hombre se pudiera acercar a él, para que aplacara su ira temporalmente. Entonces cada año tenía que repetirlos. Y ahora dice, pero aparte de la ley, dice, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por los leyes y los profetas. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros, el Espíritu Santo nos va a revelar en su palabra? La justicia de Dios. Entonces, la justicia de Dios. ¿Cómo es la justicia de Dios? Ahora, Dios, si dice justicia, es porque alguien decretó leyes para poder ejecutar un juicio. Alguien ejecutó leyes, alguien dictó leyes, alguien estableció leyes para poder juzgar demás. Nosotros no entendemos esto, no entendemos qué es la justicia de Dios. Por ejemplo, la gente hace cosas en contra de la palabra. ¿Y qué tiene de malo? Pues que la palabra de Dios dice que es eso. ¿Y qué? Dios conoce mi corazón. Dios sabe que yo lo hice sin intención. No, un momentico. Hay una ley
establecida por Dios, un Dios que es santo, un Dios que no se complace con el pecado, un Dios que no cambia y un Dios que no pasa por alto a nadie, que va a juzgar a todos con la misma ley. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Nosotros hacemos acepción de personas. Cuando vamos a hacer una cosa, si tenemos hijos, nuestro hijo preferido lo tratamos con ciertas benevolencias, al otro que no es tan preferido, entonces le aplicamos todo el castigo. Dios no es así. Dios no hace acepción de personas. Entonces la justicia de Dios está basada en su palabra, en sus leyes. Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Entonces condenó el pecado en la muerte de Cristo. Esa es la justicia. La justicia de Dios es que Dios tiene que cobrarle a cada uno, ejecutar una sentencia sobre todo pecador. Entonces la justicia de Dios viene y dice, bueno, la paga del pecado es muerte. A mí no me pagan sino con la muerte. Pero sucede y pasa que no servía la muerte de un animalito como en la ley. Aquí en la tierra no servía que Dios matara a cada uno de los pecadores por su pecado, porque entonces hubiera acabado con la raza humana y se hubiera perdido el propósito que para el cual creó al hombre. Crece, multiplica, te llena la tierra, sojúzgala, o sea, administrala y sé señor y bueno, en fin, todo lo que le dio, autoridad, poder y dominio, todo lo que le dio, hasta ahí hubiera llegado la creación del hombre. Entonces Dios, en su justicia, tiene que ahora entender, tiene que darnos una salida, porque no puede destruir al hombre, a matar, a acabar con la raza humana así. Por eso es imposible que usted crea que la iglesia va a ir a la gran tribulación, porque la justicia de Dios lo prohíbe. No, dice, el justo por su fe vivirá. Si retrocediere, ahí está el problema, pues no debemos retroceder. Bueno, entonces, suponiendo que Dios fuera a condenar a cada hombre individualmente, tendrá que acabar con la raza humana, porque todos descendemos de Adán y todos tenemos una naturaleza pecaminosa y nuestro corazón siempre tiende a hacer el mal. Entonces, ahora esa es la justicia de Dios. Número 2, vamos a leer la segunda parte de este verso 23, de 21. Atestiguada por la ley y los profetas. O sea, en el Antiguo Testamento, en todos los libros, hay un testimonio de la justicia de Dios. Por ejemplo, cuando fue a destruir a Sodoma y a Gomorra, sacó al justo Lot de Sodoma. ¿Ve? Cuando Dios le entregó la tierra a los israelitas, era porque ya Dios no podía soportar más la maldad de los cananeos. Hacían toda clase de pecado, de idolatría, de impureza, de contaminación, todo. Ya Dios no soportó más, dijo, voy a destruirlos y ahí voy a plantar a mi pueblo. No los mató Dios, ni los eliminó, ni los quitó la tierra, porque es que son mis hijos preferidos. No, cuando usted lee la Biblia, Dios le dice a Abraham que le va a dar una tierra, pero que todavía no, porque todavía no ha llegado hasta el cielo el pecado del cananeo. Entonces Dios tiene un límite en que tolera el pecado y de ahí ya no puede soportar más y tiene que ejecutar un juicio. Entonces, la atestiguada por los profetas, atestiguada por la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces vemos en el diluvio, por ejemplo, eso atestigua de la justicia de Dios. ¿Condenó Dios a todo el mundo? Claro. ¿Salvó a Noé y su familia? Claro. ¿Por qué? Porque Noé halló gracia delante, era justo delante de Dios. Puede que delante de los hombres no. ¿Ve? Delante de los hombres puede ser un religioso, un fanático, un loco. Pero delante de Dios es diferente la cosa. Ahora que dice aquí, ¿por qué entonces dice, es decir, versículo 22? Le repito el verso para que no se desconecte. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, ¿cómo se manifiesta la justicia de Dios? ¿Cómo Dios
hace juicio sobre una persona y lo declara libre del pecado, únicamente por medio de la fe en su Hijo, no por la fe en la Virgen, no por la fe en un santo, no por la fe que usted tiene que usted hace buenas obras. No es que yo lo doy de comer a los pobres, yo hago obras de beneficencia, yo hago obras de caridad. No es por eso, es por la fe que usted deposite en Cristo, que Él mismo se la otorga a través de la palabra que usted recibe en su corazón. Y usted dice el corazón para creerle a Dios, y eso le agrada a Dios y dice, este de los míos. Entonces me lo pone aparte, no va a condenación. Entonces mire cuánta, estos son revelaciones que el pueblo de Israel no las conocía, que los antiguos no las conocían, porque es más, el Señor dice que esas cosas son las cosas que ojo no vio ni oído yo, que ni siquiera han subido al corazón del hombre, porque si hubieran conocido los grandes sabios del mundo en la época del Señor, no lo hubieran crucificado, pero no lo conocieron, por eso hicieron lo que hicieron. Y luego dice, siendo justificados, perdón, esto, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen, porque no hay distinción o no hay acepción de personas. Todos tenemos que pasar por ese juicio. Por cuanto todos pecaron, ¿en quién? En Adán, y no alcanzan la gloria de Dios, o están destituidos de la gloria de Dios, no alcanzan a llegar al cielo por sus propios medios, no alcanzan a tener la eternidad, a tener las bendiciones de Dios por sus propios medios. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Y el versículo 24 da la solución. Esto tiene que saberlo, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces vamos a ver aquí cómo sigue la cuestión. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender por el Espíritu? Que el Espíritu nos revele. Que usted y yo somos justificados, o sea, somos declarados sin pecado. Señor, somos declarados inocentes, que ya no tenemos problema. Ya no tenemos problema con Dios, somos declarados inocentes, ya nos justificó. Entonces, de la justificación del hombre por medio del sacrificio de un hombre que no tenía pecado, como ya le venía diciendo. Que el pecado es el que nos aleja de Dios. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como Señor, ya no tenemos problemas con el pecado, somos justificados. La gente no lo entiende, la gente lo sigue acusando, el diablo lo sigue condenando, los mismos hermanos de la iglesia lo siguen mirando a usted como el patito feo. Pero la verdad que usted tiene que tener la revelación es que ya Dios perdonó su pecado. Eso tiene que tener revelación. O sea, el Espíritu tiene que aprender usted a escuchar al Espíritu Santo y dejar de oír tanta crítica y tanto comentario y tanta doctrina falsa. Tiene que aprender a oír el Espíritu Santo, que en su corazón le dé la certeza de que usted es un hijo de Dios, que ha sido perdonado del pecado y que ya no tiene problema con el pecado, que ya sus pecados fueron perdonados de forma gratuita. Mire cuánta equivocación. Hagamos un pacto con Dios. Yo le doy un tantos dólares mensuales, le pongo un sobre aquí, anóteme en esa lista para que ore, para que se salve mi hijo, para que se salve mi esposa, mi esposo, mi familiar, y yo me comprometo a dar 20, 30 o 50 dólares mensuales. ¿Quién ha dicho que así se obtiene la salvación? Que es una promesa, que es un pacto por fe. No, 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 no. Esos están manipulando su fe. La salvación es gratuita. Usted no tiene que comprar bonos pro templo, no tiene que prender velas a los santos, no tiene que ir a un santuario, no tiene que subir de rodillas a una montaña, no tiene que ir en una peregrinación a ver un santo en una catedral. Es gratuita. Jesucristo el Señor, Él es la justicia de Dios. Él es la palabra dice que Dios tiene que, a Dios no se le paga sino con la muerte del pecador. Entonces Cristo viene y toma nuestro lugar,
porque él no cometió pecado, pero todo el mundo lo acusó de pecador y él no abrió su boca, calladito, aceptó el juicio, aceptó el sacrificio, aceptó esa muerte horrenda de cruz. Imagínense, eso es lo que declara, esa es la justicia de Dios. ¿Era justo que Cristo pagara por nosotros? Sí. Si Cristo no paga por nosotros, entonces la justicia de Dios no se cumple. Y cuando la justicia de Dios se cumple, entonces lanza un veredicto y le dice a usted y a mí que por la fe ya no tenemos problema con el pecado, que ya fueron perdonados, que como si no hubiéramos pecado nos mira Dios, que cogió nuestro pecado y lo arroja al fondo de la mar, lo tira tras sus espaldas y no se acuerda nunca más de él. Usted no se acuerde más, no se deja atormentar por los pecados pasados, no se deja atormentar por su esposo, por su mujer, por su novia, por los que lo rodean, diciéndole, acuérdese que usted hizo esto, acuérdese que usted hizo lo otro. ¿Para qué me acuerda? ¿Para qué se acuerda usted de eso si usted es más santa que Dios, pues? Ya Dios se olvidó de todo eso. Ya me perdonó. Y ya yo me olvidé. Ay, tan descarada, tan descarado, tan sinvergüenza que esto. Diga lo que quiera. Usted me está hablando en la carne y yo le estoy hablando en el espíritu. Usted está acomodando las cosas de forma natural y yo estoy acomodando lo espiritual con palabras espirituales. Eso se llama fe. Entonces el diablo va a usar personas para acusarlo, para hacerlo sentir mal, para hacerlo que usted quite los ojos de Jesucristo, para hacerlo desviar. Usted no puede permitirle al diablo que haga eso, porque la lucha no es contra sangre ni carne, no es contra personas, es contra lo que hay en o detrás de las personas, que son poderes de las tinieblas, para llevarlo, para sacarlo del camino y hacerlo caer nuevamente en el lugar que estaba, en la idolatría, en el legalismo, en la religiosidad, a saber de qué tantas cosas. Entonces la justificación del hombre es de forma gratuita, capítulo 3, versículo 24. ¿Ve? Siendo, el 24 dice, siendo rescatados del pecado. Vamos a leerlo. Siendo justificado gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. La redención es un rescate, el pago por un rescate, pagar por un rescate. Estamos cautivos del diablo, pero el Señor no le pagó al diablo porque el Señor no hace negocios con el diablo es enemigo de Dios. El que reclama el pago del pecado es Dios. Entonces el Hijo le paga al Padre por nuestros pecados y nuestras transgresiones. ¿Cómo paga? Con su propia sangre, porque en la sangre está la vida. Por eso Él derrama su vida hasta la muerte. Entonces no hay tampoco que alguien diga que Padre no existe o que el Hijo no existe, porque si usted niega al Padre o niega al Hijo, no es salvo, porque entonces no puede ser justificado. La justicia de Dios no tiene quien dé el veredicto. El sacrificado es Cristo, el que da el juicio, el veredicto es el Padre. Dios nos declara justos porque la obra de Cristo. Y si el Hijo no le puede pagar al Padre o el Padre no recibe el pago por el pecado del Hijo, entonces no hay salvación. Por eso necesitamos del Espíritu Santo que nos revele estos secretos, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. No se ponga a discutir con un unitario, no se ponga a discutir con un testigo de Jehová, no lo va a lograr convencer. ¿Por qué? Porque se necesita el Espíritu de Dios para que él entienda, porque porque empezamos diciendo la revelación de esta mañana, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por medio de la fe. La revelación viene por medio de la fe, la revelación del Espíritu viene por medio de la palabra entendida por el Espíritu, no explicada por teólogos, sino porque el Espíritu, un teólogo no puede poder producir convicción en mí. Una fuerza activa no puede producir convicción en mí. Si yo voy y toco un cable,
y me pega un corrientazo. Yo no puedo recibir por un corrientazo que me metan. No puedo recibir revelación de quién es Dios, de quién es Jesucristo. Una persona va en estado agónico y le ponen esas planchas con choques eléctricos y lo reviven. Recibió, pero él no sabe cómo operó esa energía, él no sabe cómo operó esa fuerza. Sí es una fuerza, sí es una energía, sí fue algo que lo impactó, pero él no sabe cómo lo impactó, él no sabe qué hizo. Le toca a una persona que tiene conocimiento decirle, mire, esto activa estos músculos, esto hace que su cerebro, esto hace que su corazón, esto hace que sus, bueno, lo que sea, se active, y entonces este hace funcionar este y este hace funcionar otro. Entonces la justicia de Dios hace que se dé un decreto, un veredicto a favor nuestro, y nos justifica. Somos justificados, somos gratuitamente por su gracia, por medio de la redención, por medio de un rescate. Cristo nos rescató. No solamente es que me salva, es que Él me rescató. Si Él no muere en la cruz del Calvario, nadie me puede a mí sacar de las tinieblas. Ni a mí, ni a usted, ni a nadie nos podría sacar de las garras del diablo, del mundo de pecado. Aunque usted pecara más poquito que yo, ahí estaríamos todavía sumergidos en el pecado. Nadie. Siendo, escúchelo bien como dice el verso, siendo justificado gratuitamente, o sea, declarados salvos sin cobrarnos nada, porque ya lo pagó. ¿Quién lo pagó? Cristo. Sería tramposo Dios si lo fuera a cobrar a nosotros por la salvación. Eso de cobrar por la salvación es trampa, porque lo legal es que es gratis. Es gratis, Dios nos la da gratuitamente. Eso no quiere decir que no cueste nada, o que no costó nada, o que no tiene ningún valor. El hecho es que nos la regalaron. Es de mucho valor porque nadie la podía pagar, solamente Cristo. Y dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La gracia opera por medio de un rescate. Entonces la gracia contiene redención. Estas son cosas, usted y yo fuimos rescatados. La redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente. Yo voy a hacer énfasis en esto. El rescate nuestro fue a través del sacrificio de Cristo, a quien Dios exhibió públicamente. La tierra y los cielos, lo que hay en la tierra y en los cielos, fueron testigos que Cristo murió por pecador sin ser pecador. Los cielos y la tierra conocen esto. Dios lo exhibió públicamente. Esto fue una guerra espiritual. A ver, yo no quiero confundirlo, pero quiero que medite en estos dos versos que son muy parecidos. Quiero que medite en esto, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Ahora, ¿qué es la propiciación? La propiciación es la cubierta, o sea que Él cubrió nuestro pecado como propiciación por su sangre. Él nos cubrió con su sangre por medio de la fe. La sangre de Cristo no opera sin la fe. La sangre de Cristo no está por yo pasar delante de un altar y decir, yo te recibo en mi corazón como mi único suficiente Salvador, y te entrego mi corazón y te pido que tu Espíritu Santo entre en mí, escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca más lo borre de él, y ya soy cristiano. ¿Quién dijo? Si lo hizo con fe, sí. Si lo hizo con convicción, si el Espíritu entró y le hablaron la palabra y el Espíritu entró en su corazón y usted lo hizo la oración porque les lo guiaron, porque no sabe hacerla, pero lo hizo con amor, lo hizo con fe, lo hizo con convicción, usted es salvo. Pero si no, no. Hay gente que pasa al altar porque le pegan a la mujer, le pega un empujón y con el impulso cayó al pie del predicador.
Pero otra cosa es que uno se humille y se arrepienta y uno reconozca que uno es pecador, aunque no llore. Digo, no, Señor, perdóname. De todo corazón yo estoy metido en este problema por necio, porque muchas veces me hablaron de ti, yo no quise escuchar, no quise oír. Ahora me arrepiento. Ante este fracaso me arrepiento, ante este dolor, ante esta consecuencia que me ha traído este pecado. Yo me arrepiento de todo corazón, Señor. Te pido que me perdones. Ahí sí, escuche bien. Ahora compare ese verso con este, versículo 25, se lo repito, para que se dé cuenta que el diablo sabe que usted es salvo. Los ángeles saben que usted es salvo. Principados, potestades, tronos, gobiernos, todo lo que es el hombre saben que usted es salvo por la sangre de Jesucristo, que usted fue rescatado de las garras de Satanás, que usted fue rescatado del mundo de las tinieblas. Todo el mundo habido y por haber lo conoce. Escuche esto. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su paciencia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Ahora compare ese verso con esto. Se lo voy a leer, vamos a leerlo en Colosenses. Perdón, hermano, que me voy a salir del tema, pero no me voy a salir porque voy a retornar. Pero me venía este pensamiento a mí. 3:14. Capítulo 2:14, perdóneme. Ay, Señor, ¿dónde está? A ver. Espera que como que se me... sí. A ver, vamos a leerlo aquí en esta versión 60. Dice... dice... Mira, esta es la revelación que usted tiene que conocer para que pueda entenderlo de allá. Dios exhibió a Jesucristo crucificado como la ofrenda por el pecado, el que pagó por mí, por usted y por todos los que creamos. El mundo sabe, los ángeles saben, el diablo sabe, cuanto demonio haya sabe que cuando usted recibe a Cristo es lavado con la sangre, no lo puede tocar, que lo toca cuando uno peca, pero de resto no lo puede tocar. Mire, dice, y vosotros, verso 13, 2:13, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándole en la cruz, o sea, la ley. La ley decía que el pecador tenía que morir, pero Dios canceló, anuló ese decreto. Y dice, anulando el acta de los decretos y despojando a los principados y a las potestades, les quitó todo, los despojó de todo el poder que tenían sobre nosotros. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, primero, Dios exhibe a su Hijo. Esta es la ofrenda por el pecado de todo aquel que crea. Su sangre no solamente nos limpia, sino que establece un pacto conmigo. Me le estoy adelantando el tema porque ya, se fue el tiempo. Mire, Dios lo exhibe públicamente a Cristo como la propiciación, como la cubierta. Bueno, este que está aquí va a cubrir el pecado de todos los hombres que crean en él. Pero enseguida, en la misma cruz, exhibe al diablo derrotado. Dice, y este diablo inmundo, miren el sacrificio, estoy exhibiendo a mi hijo, y aquí estoy exhibiendo la derrota del diablo. Le estoy quitando toda la autoridad que él abusó, que cogió, que usurpó a través del engaño.
Entonces el 3:25 de Romanos y el 2, 14 y 15, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los ángeles lo vieron, los demonios lo vieron, el mundo espiritual, todas las creaciones espirituales que hay arriba, que son muchas. Por eso la supereminente sabiduría de Dios debe ser dada a conocer por la iglesia. Ay, se lo voy a volver a leer, hermano, porque este verso sí es tremendamente importante. A ver, ¿dónde lo puse yo por aquí? Ay, santo el Señor. Ay, Señor, aquí está. En adelante los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir, mirando a la iglesia, los más diversos aspectos de la sabiduría de Dios. Cuando el mundo espiritual de arriba, tanto de la luz como de las tinieblas, mira a la iglesia y la ve caminar con fe, la ve caminar como un hijo de Dios, la ve caminar resistiendo el pecado, la ve caminar en santidad, dice, francamente sí, la sacó del estadio el Señor. ¿Quién iba a pensar que estas pobres, como un término despectivo, no el que estoy pensando porque de pronto es muy fuerte, eh, 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 con un sacrificio de un hombre sin pecado, mire lo que logró hacer con ellos. Ahora viven para Él, ahora caminan en Él, ahora solamente obedecen a Él y solamente se deleitan en Él. De modo que no tenemos con qué seducirlos. Y la obediencia que ellos tienen a Él. Por eso es que los ángeles acuden, dice que ellos corren ante la palabra, que ejecutan con poder la palabra de Dios. Por eso usted y yo tenemos que dar a conocer la subeminente sabiduría de Dios. Yo lo sé. Vea, diablo, no me enrede, que yo sé quién soy en Cristo Jesús. Vea a mi hermanito que me menosprecia, que me desprecia. Vea pastor que se las cree que es el rey Pepino, que se las sabe todas. Míreme usted con su teología y sus cosas. Yo sé quién soy en Cristo Jesús, porque yo sé cómo se produjo mi salvación. Ya me lo reveló el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña uno profundo de Dios, y yo no he recibido el mundo, el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que yo sepa lo que Dios me ha concedido. Y Dios me concedió que yo pueda clamar a Él y Él me va a responder, porque yo soy su hijo. Dios me concedió a mí la palabra, me ha dado preciosas y grandísimas promesas para que yo cada día me acerque más a Él hasta alcanzar esa naturaleza divina y huya de las concupiscencias que hay en el mundo. De modo que, diablo, cancelado el negocio entre los dos. Ya no soy de este mundo. No voy a ir a una fiesta para que mi familia esté contenta. Yo tengo que agradar a Dios antes que a los hombres. Si yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo del Señor. No es que para dar testimonio, para que vean que uno no es religioso. No, la Biblia dice, un poco de levadura leuda toda la masa. No me enrede, diablo. Revelación. Dios me lo reveló a través de sus santos apóstoles y profetas, y ahora yo lo leo y el Espíritu Santo me da testimonio de lo que eso quiere decir. Entonces tenemos mucho que aprender. Eso que le estoy hablando de la gracia así por encimita. No estamos viendo sino apenas lo que es la revelación, pero vamos a seguir hablando de esto. Ahora le voy a enseñar, no ahora. Mañana tenemos culto de preguntas y respuestas, de modo que cualquier pregunta hágala. Y después vamos a mirar cómo es que Dios nos deja participar de las mismas promesas de Israel.
cómo usted y yo podemos participar, que usted diga Jehová es mi pastor y nada me faltará, pero eso está en el Antiguo Testamento, porque cuando la gente le hablan de diezmo dice eso es de la ley. No, se atorpe, el diezmo no es de la ley, era antes de la ley, era de la promesa, porque el primero que dimos fue Abraham, no es de la ley, es de Abraham, y nosotros somos herederos con Abraham de todas las promesas. Pero cuando vamos al Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. Ese sí lo cree. Tiene una mala doctrina. Porque si cree eso, tiene que creer el resto. ¿No ve? Que ahí este es el problema de no acomodar lo espiritual a lo espiritual. Por favor, cuando el Señor dice, ninguna plaga tocará tu morada. Ah, pero eso lo dijo para Israel. Sí, pero para mí también, porque yo soy coheredero con Israel de las mismas promesas. Dígame pues que no. Arránquemelo del corazón cuando la Biblia está escrita ahí y la Biblia está metida en mi corazón. Arránquela pues. Lo creo. Lo creo. Ninguna plaga inmunda tocará mi casa, mi morada. Porque Dios dijo, pero se lo dijo Israel. Yo soy coheredero con Israel de las mismas promesas, dice de Pablo. Nos revela el misterio. Y ya entonces necesitamos revelación para entender aún lo que Dios nos ha concedido. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, que le han subido al corazón del hombre, pero que Dios nos las revela por el Espíritu. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Porque la letra es la ley. El conocimiento